Estamos de regreso aquí en la Radio Capital y en Capital TV. Si pueden llamarnos a través del 212-5353-0824-82. ¿De qué vamos a hablar? De esta capacidad que parece tenemos de ser tan irresponsables, ¿no? Y se los voy a explicar por qué. Ustedes saben que el 97% de las llamadas que se hacen al cuerpo de bomberos son bromas pesadas, son mentira, son falsas. De ese porcentaje hay una enorme cantidad de menores cuyos padres parece o no existen o no están, o sus tutores. Hay gente en estado etílico que hace esas llamadas, hay gente que mostrando una gran capacidad histriónica llora en el teléfono por una presunta emergencia. Y francamente, cuando yo escucho eso, a mí lo que me da es vergüenza. Vergüenza de no ser una sociedad que es capaz de tener la solidaridad con el prójimo, número uno, de quitarle la posibilidad de una atención al que verdaderamente lo necesita, y damos pena en términos reales. Ahora, la ley existe, o sea, hay una ley que sanciona con multas, que son de casi 100 soles, 91.25, y esta ley se aprobó hace 2 años, pero resulta, como muchas otras leyes en el país, y por eso hablábamos de la falta de representatividad del Estado, no se ha reglamentado. Si no se ha reglamentado, no se puede ejecutar. Vamos a hablar de este tema con nuestro invitado, que es el jefe de brigada departamental de Lima Centro. Correcto, gracias. Pero antes queremos escuchar, Quique, alguna de estas llamaditas. A ver. Centro de Bomberos, buenos días. Ya. De Bomberos, buenos días. Hola, mi amor, nos estamos en sexo. Este mocoso, oye, anda, duérmete ya. Bueno, pero eso es solamente una, pero me decía aquí nuestro invitado, un par, que además había gente que llamaba llorando, como si efectivamente hubiese una emergencia, y es gente mayor, es gente adulta, ¿no? Incluso de los penales que tienen su telefonito público ahí, llaman también. Comandante, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué hacer frente a esto? Porque de verdad a mí me da vergüenza que seamos un país con tan poca noción, primero de la decencia y segundo de la solidaridad, ¿no? Con el otro, ¿no? Sí, efectivamente, gracias por la invitación. Puede acercarse un poquito. Este es un tema de cultura, de seguridad, de valores que hay que enseñarles desde muy pequeños a nuestros hijos. Lamentablemente nosotros recibimos una gran cantidad de llamadas de niños, de personas que no tienen nada que hacer. Nosotros tenemos alrededor, en un turno de 24 horas, recibimos alrededor de 6.000 llamadas, de las cuales el 97% aproximadamente son falsas. Solamente el 3% son las que son reales y finalmente la central de bomberos despacha a las unidades para que puedan acudir a la emergencia. Bueno, pero y esto también hace que la persona que está en la central de bomberos debe tener pues una capacidad psicológica enorme, porque me imagino que tiene que ir discriminando casi por instinto lo que puede ser verdad de lo que es mentira, ¿no? Sí, efectivamente. Una operadora trabaja con 3 emergencias, puede tener la capacidad de poder trabajar con 3 emergencias simultáneamente, una operadora. En su módulo ingresan alrededor de 30 llamadas consecutivas y a veces la gente está llamando por teléfono a la central de bomberos y no le contesta porque está en una lista de espera de 30 llamadas. Wow. Y probablemente 25 sean o 28 falsas. Llamadas son falsas. Wow. Entonces suena. Eso es un acto criminal. Sí, o sea, efectivamente. en términos reales es un delito. Los segundos cuentan en una vida, ¿no? Y si tú estás llamando insistentemente a la central de bomberos y no te contestan, probablemente la persona fallezca, ¿no? Ese es lo dramático de esto, ¿no? Claro. Y a eso le sumas que hay pocas estaciones de bomberos, la comunidad no necesariamente te da paso a las unidades de emergencia, entonces no vas a atender una emergencia, ¿no? Ahora, yo contaba que en mi experiencia cuando he vivido en otro país, ahí no solamente te sancionan si es que haces una llamada para que vaya o los bomberos o la policía,
de una manera falsa, sino que además te abren un juicio, te llevan a corte y encima tienes que pagar todo lo que devenga de ese proceso. Sí, sí. Y el movimiento de unidades, personal, combustible. Así es, o sea, y ahí no te queda más ganas en la vida de hacer una barbaridad de este tipo, ¿no? Sí, pero la gente puede decir, pero son niños, entonces, claro, y son niños que están solos, porque yo no creo que hay un adulto al costado, cuando ve a un niño marcar el 116, que es para la emergencia, que esté haciendo pues una bromita y él esté de cómplice, ¿no? O ella. Sí. No, muchas veces están, inclusive se ha detectado que están los padres, porque se les escucha, deja el teléfono, le dicen al niño, pero el niño sigue hablando por teléfono, haciendo bromas, gastando bromas, y finalmente ocupan un tiempo valiosísimo para despachar una emergencia real. ¿Ha pasado alguna vez que por este exceso de llamadas fraudulentas no se haya podido acceder a una verdadera? Nosotros lamentablemente la operadora la cree, ¿no? Finalmente despacha a la unidad a un paro cardíaco ficticio y deja desprotegido esa zona. Claro. Finalmente hay un atropello en el área, tienes que despachar a la unidad subsiguiente que pueda apoyar esa área, porque la ambulancia que tiene que responder inmediatamente a esa emergencia no está porque está atendiendo una falsa alarma. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Con quién hablamos? Con Marco Contreras de Retablo, Comas. Sí, Marco, lo escuchamos. Bueno, señora Mónica, ante todo, bueno, yo de verdad que ahorita estoy rezando para que nadie del extranjero, ninguna persona del extranjero escuche esto, porque de verdad que es una tremenda vergüenza. Yo le diría, señora Mónica, a todas esas personas que se dedican a hacer estas llamadas, ¿qué pasaría si ellos se encuentran en una ambulancia o un familiar de ellos se encuentran en una ambulancia y yo como taxista les impido el pase? Me quedo y no les dejo pasar y bloqueo la carretera. Es lo mismo que ellos están haciendo esas, discúlpeme, esas estupideces. Entonces tiene que ponerse a pensar de que hay un montón de gente que llama por emergencia y ellos al estar jugando están bloqueando las llamadas de otras personas. Lo mismo que a muchos carros que no le dan el pase a la ambulancia, lo que también sería visto hasta por un extraterrestre como una cosa de locos. Sí, o sea, y ese es un asunto, ¿no? Y hay otros que, claro, van como la liebre, o sea, la liebre es la ambulancia y salen despavoridos. Pero a mí está prohibido, pero lo peor es cuando se atraca y simple y llanamente nadie sabe qué hacer o lo hacen a propósito. También es una cosa de locos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Cómo está? Yo soy técnico de la policía, trabajo en el 105. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, ¿qué pasa? Que lo mismo pasa en el 105, como es de conocimiento, ¿no? Pero lamentablemente ya está eso, digamos, establecido como un delito. El tema está acá en que no le dan la atención debida y no los denuncian a las personas que de alguna manera u otra obstruyen la labor policial. En el caso de los bomberos, ¿no? También la labor que están en ¿cómo se llama? En una operación de auxilio, ¿no? Y no se dan el tiempo, ¿no? Los mismos administradores, los mismos oficiales no se dan el tiempo de denunciar esto. Y a su vez, ¿no? La Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Contraloría, todos de por sí deberían de unirse de oficio, ¿no? Claro. Y denunciar estos delitos, porque es un delito flagrante. Porque además es fácil detectar los números telefónicos y es fácil detectar qué cosa está detrás de ese número telefónico, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es un tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Interior, empresas que prestan telefonía, hacer una sinergia para que finalmente se pueda llegar a tener la reglamentación que tanto se requiere, ¿no? Esto sucede en todas las centrales de emergencia. Pero a ver, lo que dice el técnico de la policía de emergencias, que también eso es quien está padeciendo o quienes están padeciendo de la misma locura nacional. El asunto es si ustedes hacen una denuncia de manera corporativa
con todos estos números telefónicos que hacen estas llamadas diariamente, ¿no se podría proceder más allá de la reglamentación, que tiene que darse una reglamentación para poderse sancionar inmediatamente a través de la misma ley que ya ha sido aprobada, como hemos dicho? Pero ¿qué hacer en esta instancia? Sí, ¿no? Tendríamos que tener personal exclusivo para poder discriminar las llamadas reales y las no reales, porque el operador actualmente ingresa al módulo de comunicación y nota que no es real, la va descartando. Y no queda registrado. No quedan registrados, pero con la premura del tiempo no hay una persona que definitivamente comience a discriminar, estas no son las llamadas reales. Pero algo hay que hacer, ¿ah? O sea, es que el 105 de la policía, a la policía, que en ningún otro país del mundo pues se puede burlar la gente de una manera tan horrorosa, y al cuerpo de bomberos, que es el que normalmente llega más rápido a una demanda de auxilio. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con sus llamadas telefónicas. Buenos días. Sí, quiero unos bomberos. Bomberos voluntarios, buenos días. Sí, quiero unos bomberos. Ay, Dios. Molesta, la verdad. Indigna, ahí en las redes hay reacciones también. Pero volvemos a repetir, hay una ley que está aprobada para la sanción de este tipo de conductas y no se ha reglamentado. Y como cuando hay ley y no se reglamenta, simple y llanamente no hay ley, porque no se ejecuta y no puede aplicarse esta ley. Y esto es un asunto de responsabilidad, en realidad, del Estado, de los gobiernos de turno, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal? señora Mónica, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. David, desde el Callao. Lo escuchamos. Sí, señora Mónica, buenas tardes, invitado también. Hay una cosa, A ver. práctico, así rápido, multa para el dueño de la línea, sí, así que vaya instruyendo a todos los familiares e inclusive a los hijos, con mucha mayor razón. Otra más bonita, para que cambie así, porque acá aprendemos de jalón de orejas. Muchas gracias, señora, buenas tardes. Sí, pues, pero el problema es pues que la sanción debe existir y existe, pero no hay reglamento en la ley. Entonces, mientras no hay reglamento en la ley, no sirve para nada la ley que se ha aprobado hace 2 años. Esto fue aprobado en el Congreso. En el Congreso, no hay un marco legal. No hay marco legal que sustente la ley, entonces no hay ley. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Mi respeto y admiración para todos los bomberos del Perú. Gracias, yo quería hacer una sugerencia. Cuando llaman pidiendo auxilio, ¿les preguntan el DNI y la dirección de la casa? A ver, preguntan el DNI y la dirección de la casa. No, el DNI no es necesario que se identifique la persona solamente con el nombre, pero cuando se reciben estas llamadas, simplemente o no contestan, comienzan a hacer bromas, o te dan una dirección falsa, y te dan inclusive el teléfono de donde te están llamando. Bueno, yo pienso que más efectivo sería pedir el DNI y que ustedes tuvieran una operadora que manejara los datos de la RENIEC para ubicar pero ahí primero a la persona que llama, ¿no? Que necesite el servicio. Sí, señora, muchas gracias por su sugerencia, pero en realidad aquí lo que implica es la rapidez de la reacción. Yo me imagino que, además, si llama un menor, como me dice Quique Bravo, y está efectivamente en una emergencia, no va a tener un DNI a la mano, no se va a poder hacer la inmediata, digamos, confirmación de que efectivamente es una persona que existe. Entonces es complicado. En realidad lo que tenemos que hacer aquí es sancionar a quienes cometan yo creo que es un delito, pero no está, digamos, configurado como un delito, ¿no? Así es. Y eso debería ser un delito, sí. un acto criminal, porque impides a otro la posibilidad de ser ayudado. Eso ¿no? existe en otros países, en los Estados Unidos es un acto criminal. Es un acto criminal, efectivamente. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Muchas gracias. Me llamo del Callao, Carlos. Sí. Solo dos cosas. La primera, una pregunta. Sí. ¿De quién depende la elaboración de los reglamentos? ¿Es del legislativo o el ejecutivo? Porque hay muchas leyes como esa de el contenido de los alimentos que se venden, lo de la comida chatarra, pero no tiene reglamento. Y lo otro, esto de los teléfonos, por ejemplo, los celulares, a los que no se puede hacer seguimiento, que hacen esas llamadas que son falsas, ¿por qué se permite la venta de chips y de celulares en la calle? Es decir,
registradas, y a ellas no los persigue la municipalidad como lo suele hacer con los ambulantes. Muchas gracias. Ok, dos cosas. El Ejecutivo es el que se encarga de reglamentar y en realidad parece que no se encarga mucho porque hay un montón de leyes que no se reglamentan. Esa es la primera. Y la segunda respuesta sobre las compañías de teléfono. Bueno, hay una campaña ahorita para evitar comprar celulares robados y Ocitel es la encargada, ¿no? Ocitel, que en todo caso el Cuerpo de Bomberos no tiene, pues, en ese sentido la prerrogativa, pues, de exigirle a la compañía de teléfonos que haga tal o cual cosa, ¿no? Esas son las dos respuestas. Se la doy yo porque es casi de sentido común. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Bienvenida. Gracias. Bueno, sí, es cierto que la mayoría de llamadas que se hacen es más que nada de bromas y sobre todo de niños. Entonces, vamos también a los padres. Los padres son responsables de lo que se hace con la línea telefónica. Si en este caso los niños o cualquier persona esté llamando para molestar o lo que sea, lo que se debe hacer es llamar, quedar registrado el número y llamar en otro momento, tal vez al día siguiente, en otra hora, y comunicarse con el titular de la línea y hacerle presente que se ha estado suscitando tal cosa para que no vuelva a suceder. De esta manera estamos advirtiendo y estamos previniendo también a la persona de que pueda ser en tal caso sancionada o... ¿Has escuchado cuántas llamadas? Guau. Yo creo que ahí más o menos va implícita la respuesta. Estoy quitándole su trabajo. No, efectivamente son 6.000 llamadas que se recibe. Es bien complicado, bien tedioso, porque al finalmente si tú devuelves la llamada nunca te van a contestar ya. Entonces... No, porque además puedes identificar rápidamente de dónde te están llamando, sí, ¿no? Claro, o sea, sí. Y además justamente este tipo de llamadas al Cuerpo de Bomberos, a la policía, se puede hacer desde cualquier teléfono, no tienes que más que marcar esos 3 numeritos, es gratis. Entonces, claro, tienen todas las facilidades para efectivamente tener el objetivo de ayudar en una emergencia. Pero claro, pues se malutiliza, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Como siempre, felicitando por el programa, y creo que en este asunto que ya se ha tratado otras veces sobre el mismo tema, ya se sabe cuál es el problema. Habiendo una ley, yo pienso que eso lo que tiene que apuntarse es que a toda la ciudadanía debe ver por qué no se reglamentan las leyes en el país. Se presentan leyes en el Parlamento que pasan años y nadie las reglamenta. Entonces yo pienso que debe haber un control ciudadano de tal manera que las leyes que se presentan deben tener un pre-reglamento, en todo caso, un pre-reglamento que se apruebe máximo pues 30 días, con plazo. No puede dejarse que se dejen de por vida para que se aprueben las cosas que son buenas para la ciudadanía, ¿no? Sí, Entonces pues... pienso que ahí debemos también accionar todos los mecanismos que tenga el ciudadano para poder trabajarlo, ¿no? Exactamente, y por eso se toca un montón de veces temas como este, porque no se solucionan, porque si tuviéramos ya la reglamentación de la ley, en este caso y en muchos otros, lo que tendría que hacerse es aplicarse la misma y habría sanción, por lo menos bajaría de una manera, imagino, importante el número de chistosos. Aló, buenas tardes. Aló, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería ya opinar o dar una sugerencia sobre el tema. Sí. Aló, Mónica, ¿me sí, escuchas? escuchamos perfectamente. Adelante, por favor. Ya, perfecto. Mira, quería darte una opinión sobre el tema de las llamadas falsas o una sugerencia. Yo sugeriría de que en caso se detectaran, no sé, mira, para las líneas fijas se puede detectar fácilmente quién es el titular. Para la con un número de DNI. En caso de las líneas fijas, simple, que el operador se encargue de realizar el cobro, o que se pueda realizar el cobro a través del mismo operador desde el cual se ha realizado la llamada, tipo un árbitro, como se hacía anteriormente con el tema de la luz, del agua. Y bueno, y si en el caso fuera un teléfono celular prepago, pues que se le cobre directamente. Pero el tema de que eso podría incluso, dado el volumen de llamadas, generar alguna clase de ingreso, alguna clase de beneficio al Cuerpo de Bomberos, que casi todos lo reciben de donación, aparte de las partidas que le da el Estado. Yo creo que sería una medida disuasiva y al mismo tiempo una buena fuente de ingresos. Muy bien, ok, muchísimas gracias. Parte de la ley inclusive es que todo las multas que se generen a raíz de las falsas alarmas lo lleve la policía, los bomberos, para evitar llamar, ¿no? Claro. Pero todo esto está en función a un marco legal. Mientras que no exista, como usted dice,
una ley reglamentada, no se puede hacer nada. Todas las ideas son buenas, pero mientras que no exista una ley, una reglamentación... Todo pasa por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Correcto. Y es un llamado de atención, es por eso que tocamos también el tema, al Ejecutivo, que no porque se esté yendo... No, esperemos pues que los ministerios también. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te saluda Daniel desde Piura. Daniel, lo escuchamos. Mira, Mónica, yo pienso que ahorita estamos queriéndole encontrar 5 pies al gato. Sí. Si lo que sabemos es que no se va a poder hacer nada mientras no se reglamente esta ley, bueno, pues centrémonos a eso, reglamentar la ley para poder tener recién armas para poder castigar o sancionar a quienes se les den de payasos o chistosos. Y por otro lado, si el gobierno no reglamenta, bueno, pues yo creo que la ciudadanía, las instituciones involucradas deberíamos ya empezar a movilizarnos para exigir esto. No es posible que se den leyes, y simplemente porque no existe la bendita reglamentación no se pueden aplicar. Entonces, ¿quién nos regula? ¿Las leyes o el reglamento? Es que la ley sin reglamento no se aplica, así de simple, y eso es muchas veces es un atajo, digamos, en el sentido de lavarse las manos, como Poncio Pilatos, porque pueden haber proyectos de ley o que no le incumbe al Ejecutivo, o que las deja pasar, o porque hay indiferencia, o porque están en contra de lo que puede haber aprobado el Legislativo. Entonces, estamos pues en una situación de que en realidad no hay salida, siempre y cuando el Estado no haga lo que tiene que hacer, ¿no? La única salida es esa. ¿Y por qué lo tratamos? Nosotros invocamos... no por buscarle pies al gato, sino para poder encontrar las 4 patas del gato y que finalmente se dé, ¿no? Así es, nosotros invocamos a todos los ciudadanos como cuerpo de bomberos, en realidad instituciones como la Policía Nacional, que recibe tantas llamadas, miles de llamadas a su central 105, central de bomberos 116, que puedan, a los padres de familia, que puedan vigilar a sus niños, que las personas que de repente en su momento de ocio puedan hacer otra cosa y no llamar al central 105. Estamos hablando de vidas humanas, donde los tiempos, los segundos, los minutos son valiosísimos para nosotros. Poder llegar a tiempo y salvar una vida no tiene precio. Y si ellos están poniendo realmente muchos obstáculos de los que ya tenemos para poder salvar una vida. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos realmente que se tome atención a esto que parece una circunstancia sociedad, ¿no? Esta cultura de la solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y ya regresamos.